Bienvenidos a esta y última sesión del curso Museo y Patrimonio del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Esta vez, obviamente, cerraremos este curso con estos parámetros de museo más patrimonio en una segunda parte, hablando y profundizando los procesos de musealización del patrimonio y de la historia. Ha quedado sumamente claro la unificación y la fusión de estos dos elementos sumamente importantes para la valoración cultural, no solamente de los bienes, sino también de cada uno de nosotros que participamos y hacemos vida activa en una identidad cultural cambiante y dinamizadora. Por supuesto, para hacer este cierre, pues nos enfocaremos a la musealización, a la museología, a la museografía, pero también estaremos hablando para poder dar un preámbulo más cercano de un proyecto de musealización para que ustedes puedan contextualizarse no solamente de la problemática y de lo que nos podemos enfrentar en los proyectos culturales encaminados a la musealización, sino también ver esa perspectiva de qué podemos hacer, no solamente como especialistas en museos, sino también no especialistas de museo, pero garantes de que estamos 100% seguros de que el patrimonio es una opción para la sobrevivir del patrimonio y sobrevivir dentro de la cultura. Abarcando también estrategias de planificación, vamos a profundizar cómo son estos planes museológicos y este plan museográfico puesto en escena, por supuesto, con referencias muy puntuales. La idea es que ustedes puedan contextualizarse en el patrimonio con mayor interés y esto va a dar vida a diferentes herramientas, a crear otros instrumentos, no solamente de inventario, que ya lo hablamos, de registro y catalogación, sino también puesta en escena de los planes operativos, estratégicos y de difusión. El patrimonio está invitado a todo, el patrimonio es de todos, pero las estrategias y las comunicaciones de nuestro mensaje cultural deben ser con alta responsabilidad y conciencia ciudadana para poder dar esa permanencia de la cultura de generación a generación. Sin más que agregar y obviamente dando la culminación de nuestro curso, empezamos con esta sesión de la segunda parte de Museo más Patrimonio y vamos a dar garantía de ello con este temario muy particular que está condicionado en preguntas, respuestas y propuestas desde el nosotros, la musealización del patrimonio, hablando un poco de museología, que es museografía, yacimientos y parques arqueológicos visitables y accesibles, y la musealización de la historia. ¿Para qué la historia? Patrimonio cultural, material e inmaterial y patrimonio natural. Bueno, arrancamos con estas preguntas y respuestas que nos dieron el inicio de este curso, porque creo que todos nosotros tenemos estas constantes debates del por qué nosotros nos interesamos por el patrimonio cultural, por qué apostamos en darnos garantía de acrecentar nuestro conocimiento entre el patrimonio y el museo. Son preguntas y respuestas porque es desde nosotros. Saber que nosotros podemos involucrarnos, que somos responsables de las acciones ciudadanas que han establecido otros límites y hasta extinción de nuestro patrimonio cultural, son la garantía de nuestros debates desde esa competencia de no pensar desde solamente unipersonal, sino también pensar desde el colectivo. Tratar de entender esta dualidad cultural, tratar de entender de un mundo imaginado, un mundo también que a pesar de su imaginación es real, pero que también tiene comparecencias, necesidades contemporáneas totalmente distintas, pero que tenemos una variedad totalmente rica de nuestro patrimonio cultural, que no es que sea ajeno, sino también que es propio, a pesar de que podamos tener diferencias geográficas en donde nos ubicamos, tanto los participantes de este curso como cualquier interesado en el patrimonio. Yo, por supuesto, desde mi punto de vista, estoy sumamente abierta a cualquier propuesta de proyecto de musealización que tenga que ver con el patrimonio, no por la garantía de que somos unos románticos y nos amamos al patrimonio y damos la vida por ello, ¿no? Porque muchas veces no hemos apostado por ciertas acciones que se han hecho que no conserve ni preserve y por supuesto apueste más hacia una restauración. Recuerden que la restauración es la pérdida total de los valores y estamos restaurando de alguna u otra manera esa conciencia matérica, pero esa conciencia también ética y moral de nuestras acciones. Hablar de este debate también es hablar de todas las actividades que no hemos sido partícipe directo, pero hemos visto
que han calado muy bien dentro de nuestros museos: la museología social, la museología innovadora, la museología interactiva, la museología educativa y afectiva. Ha apostado no solamente de garantizar el acercamiento del patrimonio o de los bienes culturales, sino también de ese bien sumamente importante que es el acercamiento a otros seres vivos. Obviamente por la situación del COVID-19 nos pone en cierto distanciamiento, pero no distanciamiento de esas conexiones por otros mecanismos. Ya no serían los tradicionales, nos seríamos reinventando, pero seguiríamos con ese acercamiento más próximo a nuestras preguntas, respuestas y propuestas más resilientes con esta situación del COVID-19, y que por supuesto no es solamente el COVID, también nos enfrentamos con una pérdida de valores, con una desidia ciudadana bastante alta, con niveles de inflación que no nos permite a que los proyectos culturales se lleven a cabo en su totalidad. Pero si trabajamos en redes mancomunadas, en estas redes museísticas que también existen, en estas redes colaborativas, podemos garantizar que nuestros proyectos no solamente sean desde una perspectiva singular, sino también que puedan ser perdurables para ese nosotros que es el patrimonio cultural. Vamos a dar cuenta entonces de este temario y iniciamos con este mecanismo de esta musealización del patrimonio. Esta musealización del patrimonio nos da este entendimiento en donde la intencionalidad abierta y consciente, que es común a todos estos procesos, es aquello de la preservación. Se dota a esos edificios, instalaciones, espacios o rituales de otro significado diferente al que tenían. Una nueva significación que está vinculada a la conservación y o transmisión a otros. Los procesos de activación patrimonial parten de una lógica que se basa en el rescate. La lógica de la acción patrimonial consiste en resignificar y reutilizar lo que muchas veces ya ha dejado de usarse en un contexto cotidiano. Muchas veces cuando decimos que bueno, no es reutilizable, no es conveniente rescatarlo, es mejor destruirlo, es mejor construir algo más moderno, pues la cultura va más allá de la creatividad y exige innovación. Y cuando exige innovación, exige desarrollo, exige promover esa creatividad, esa participación de la vida cultural, de formas generales de accesibilidad, de que ese crecimiento fundamental de sobrevivencia del ser humano sea adaptado a circunstancias y a resolver problemas. Una convivencia pacífica, por supuesto, de un individuo creativo, de recursos y confianza en sí mismo para activar de manera y habilidosa esta acción patrimonial, esta resignificación que va a favorecer no solamente al individuo ni al crecimiento de la economía, sino por lo menos a un compendio complejo de toda la existencia humana. El papel del museo consiste en enfatizar en su mayor o con que su mayor patrimonio son las personas y responsable de construir una globalización sostenible para el mundo. Cuando se habla, por ejemplo, de esta musealización del patrimonio, se habla de una primera instancia, donde cuando se habla de políticas culturales relacionadas con los proyectos culturales y museísticos, hay que tener en cuenta que la producción de significados en torno a los bienes patrimoniales no se realiza desde una única instancia, sino que son diversos los agentes que intervienen e interactúan de un modo conflictivo o consensual. En un segundo apartado tenemos que el patrimonio es un escaparate, un espacio en el que se muestran, se dejan ver los distintos colectivos sociales y sus atributos. Como espacio de visibilización de los colectivos sociales, los bienes patrimoniales son elementos disputados en su configuración y desde el proceso mismo de selección. En un tercer apartado, las políticas desarrolladas por la Administración de Cultura en relación con el patrimonio cultural en general y con el patrimonio etnológico en particular están sometidos a lógicas y demandas, culturas externas o demandas externas desde el sistema de partidos o compromisos económicos y a las reivindicaciones y presiones locales o particulares sobre cada bien o en conjunto de bienes en un territorio determinado. Para poder hacer énfasis en cómo esto va a contribuir, cómo lo vamos a accionar, es saber entender que, bueno, ya la museología no es una museología tradicional, donde se centraba en edificio, colección, visitantes, sino que se debe aperturar esta nueva museología, o por lo menos aplicarla, porque para muchos museos o grandes museos nacionales es inconcebible esta idea.
Hablar de territorio, comunidad y patrimonio parece una rivalidad, más no un elemento a favor de estas políticas culturales dentro de los museos y fuera de los museos. Hablar de museología es hablar de ciencia de los museos, es un pensamiento intelectual. Entonces, esta museología debe ser emisora de métodos empíricos, que son elementos prácticos. Debe ser explicativa, de forma global, de contenidos y comportamientos parciales, que son elementos teóricos. Y ser expresiva de algo real, porque son elementos históricos. Ella se enfatiza en esta ciencia de museos, que es investigar, documentar, registrar, inventariar, comunicar y difundir. En esta museografía, por otro lado, tenemos que es una técnica de los museos, un pensamiento práctico. Es una disciplina íntimamente relacionada con el diseño y expresa los conocimientos museológicos. Si yo tengo la parte de investigación, siempre he dicho que necesito visibilizarla. Esa puesta en escena a través de otros elementos, que esos elementos me van a ayudar a interpretar, a tratar de escudriñar toda la información tan compleja y científica que abarca la museología, es donde actúa la museografía. Y por último, un término que no es tan antiguo, que es la curaduría, es una propuesta metodológica e interpretativa del fenómeno museal. O sea, va a interpretar todos estos dos componentes anteriores. ¿Qué hace la curaduría? Estudia, clasifica y establece categorías de análisis de contenidos temáticos, redacción de guiones, instaurar y supervisar normas técnicas de los museos y documentar materiales culturales y difunde conocimiento al público. Esa transmisión tiene un compromiso, por supuesto, esa transmisión de información. ¿Y qué hacemos? Curar qué es lo necesario y qué es lo que no es necesario para el público, qué es lo que va a ser accesible o no en ellos, y que por supuesto es supervisar las normas que se establecen, no solamente con este distanciamiento, ¿verdad?, dentro de los museos, porque curaduría también la podemos hacer fuera de los museos, porque recuerden que estamos hablando de esta valoración cultural, es algo simbólico, es significativo, identitario, entonces es un componente bastante amplio poder hablar de interpretación, poder hablar de traducción de contenidos para que pueda ser para otros, no para uno mismo. ¿Qué hacemos con estos tres elementos? Pues ellos han jugado un papel muy importante dentro del museo a través de una exposición. La exposición es hacer muestra de algo y en este caso los museos son las diferentes colecciones que tiene o que él resguarda. ¿Qué hacemos cuando tenemos una exposición o queremos exhibir algo? Que lo podemos también exhibir en conferencias, seminarios, una exposición normal de un contenido. En este caso la exposición no es alguien que habla, las colecciones son las que hablan. ¿Qué hacemos? Primero debemos tener una idea central, una idea poderosa y un hilo conductor en una situación particular. ¿Cómo nos planteamos en los museos o en el museo? Tenemos esta idea y tenemos que marcarnos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que sería la metodología, qué concepto va a tener en el discurso y a qué ideología está guiada esta idea principal. Luego tenemos un trabajo interdisciplinario, que es un conjunto de estudios y actividades que se complementan con los especialistas del museo. El museólogo, el conservador, el restaurador, el curador, el comisario, el departamento de atención al cliente, todos debemos trabajar de manera mancomunada. Y en este caso de los proyectos culturales fuera de los museos, pues también tenemos que organizarnos qué y cada quien qué vamos a cumplir en cuanto a la misión de la idea central. Debemos tener una investigación y una ciencia, porque toda la información que vamos a establecer allí debe tener esa asertividad de la veracidad, precisión, rigurosidad, tangibilidad de la información y de la investigación para no levantar falsos vestigios históricos. Luego estaremos hablando de difusión y ciencia, porque en toda esta exposición, bueno, ¿para quién? Y para quién es al público y el visitante o las comunidades. Estaremos hablando también de multiplicidad de interpretación, porque recuerden que todo lo que queremos mostrar tiene una idea específica hacia un sentimiento específico, condiciones socioeconómicas y la permeabilidad del conocimiento que queremos exhibir, mostrar o comunicar. Y luego estaremos dando equidad y voz. ¿A quién se le otorga la voz? En este caso, asume la curaduría, más sensaciones, porque estamos diseñando información a través de la investigación, estamos diseñando a través de la interacción, el arte y la pedagogía, y el diseño de sensaciones a través de sentido, de memoria, de individualidad y colectividad. Pero la musealización de un yacimiento
arqueológico, en este caso, consiste en crear un espacio para conservar, para estudiar y para mostrar con el fin de que la gente la conozca. La forma preparada para mostrar un yacimiento arqueológico. ¿En qué consiste? Para llevar a cabo la musealización de un yacimiento arqueológico, por ejemplo, se debe, por tanto, excavar, estudiar sus restos, estructurar el espacio para su conservación y prepararlo para que se pueda visitar, acompañado al culto con información específica para explicar. Por supuesto, este excavar tiene medidas de conservación y preservación, no puede ser de manera aleatoria. Y estudiar, pues necesitamos estas herramientas e instrumentos para poder tener la seguridad científica de la investigación. ¿Para quién queremos musealizar estos parques arqueológicos o sitios arqueológicos o yacimientos? Un yacimiento arqueológico es un legado que hemos heredado del pasado y que forma parte de nuestra historia, de la historia de la sociedad, de sus vecinos y que por tanto les pertenece. Por eso debe conservarse, pero conservarse para su disfrute y para no olvidar nuestras raíces. Por otro lado, para el público en general, expertos y no expertos, mayores y pequeños y personas con alto nivel intelectual con las que no le tengan tanto estima, es decir, para todos. El verdadero reto de la musealización de los yacimientos arqueológicos es hacerse explicar y hacerse entender. Tendremos que basarnos en todo tipo de recursos, visitas guiadas, que es el primer acercamiento, carteles expositivos, que es válido tener una exhaustiva investigación, videos porque es el material adicional y visual en donde podamos disfrutar de la interactividad con nuestro público, actividades y difusión, creando también no solamente actividades tradicionales, sino también digitales y virtuales que lleguen a otra diversidad de públicos. Por otro lado, que eso ya sería la musealización del patrimonio. Y en este caso tenemos la musealización de la historia. Musealización del patrimonio, por supuesto, se diferencia de la historia por la diversidad de patrimonio que estamos musealizando y con las condiciones con las que estamos organizándose. Hay que tener en cuenta que esta musealización del patrimonio de los yacimientos arqueológicos, que es el patrimonio prácticamente originario de cualquier existencia humana, no es que no se tome en cuenta, solamente que esto es un proceso totalmente más exhaustivo porque necesita más comparecencia científica, más responsabilidad de la investigación para que ellos puedan aperturarse estos sitios culturales para la visita. Recuerden que ya no es esa edificación arquitectónica con paredes, ya son sitios abiertos y por ello necesita mayor organización y mayor entendimiento del espacio contra su público. La musealización de la historia, pues podemos enfatizar historia para qué. Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. Ninguna respuesta a las preguntas que hoy puedan formularse respecto a la situación presente es posible que esté ausente del saber histórico. Mientras más confusa y caótica parezca, una coyuntura dada más contundente es el peso de la investigación histórica en el esfuerzo de despejar tal caos y confusión. El patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de esta destrucción, no solo por las causas tradicionales, obviamente lo condiciona la naturaleza, de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica, que le agrava con fenómenos de alteración o destrucción aún más terribles. Parece como que nos dieron el derecho y el poder de poder acabar prácticamente con todo el patrimonio sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces hay que saber que los actores sociales y las acciones patrimoniales deben ser medidas o deben ser limitadas para que pueda continuamente resguardar, insistimos, de generación a generación. ¿En qué consiste esta musealización de la historia? En este nuevo marco, pues se condicionan los testimonios a través de lo material, testimonios orales y las historias de vida, que pueden adquirir un nuevo estatus como elemento patrimonial a través de la investigación exploratoria, porque aquí está explorando, que es el conocer para conservar. Esto conlleva esta musealización a valorar los aspectos implicados a la musealización de la memoria, centrando la atención en el auge experimentando para las museografías de las historias de vida. ¿Cómo vamos a mostrar estas historias? En la existencia de la misma historia, captadas en hechos y experiencias in situ del patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Para qué queremos musealizar la historia?
Para el público en general, expertos, mayores y pequeños, personas con alto nivel intelectual y con las que no lo tengan tan alto. Para todos, generando comunidades formales y no formales para la salvaguarda y rentabilidad del patrimonio. Por otro lado, para quién es la representación de la vida cotidiana o la formación de colecciones representativas de la contemporaneidad que implican esta musealización. Esto va a permitir reflexionar sobre las implicaciones del nuevo concepto para la práctica museística, adaptándose a nuevas estrategias de difusión multicultural, enfrentándonos en una constante amenaza y extinción del patrimonio vivo. Entonces, estos procesos de musealización sencillamente nos conllevan, bien sea del patrimonio, de la musealización del patrimonio, como la musealización de la historia, nos lleva no solamente a visualizar y a experimentar y explorar toda la diversidad del patrimonio cultural y natural, sino también a acercarnos a aquellos que mantienen intereses en estos proyectos, o por lo menos que tienen indicios de estos proyectos. Nuevamente, vamos a hacer una pausa acá con la presentación inicial, porque necesito mostrarles este proyecto de rehabilitación y que por supuesto se ha condicionado acá como proyecto de rehabilitación, pero es un proyecto de musealización, ¿ok? Entonces vamos acá con este proyecto que es el Camposanto Bellavista, que se los he comentado, que ha sido un trabajo mancomunado desde Barquisimeto 2.0 y luego se ha integrado a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. ¿Qué hemos tenido con este proyecto de rehabilitación del Camposanto Bellavista a una posible musealización y hacia una posible reapertura como museo a cielo abierto? Es considerar que es una ciudad posible, ¿verdad? Que tiene dentro de la ciudad, bueno, tiene una serie de cementerios muy particulares y que tienen una carga histórica dentro de su fundación como ciudad histórica o como la cuarta ciudad histórica de Venezuela. Por supuesto, aquí tenemos una referencia donde está ubicado el cementerio Bellavista, que es el protagonista de este proyecto en particular, pero que bueno, vamos a considerar este cementerio Bellavista como el cementerio de gran importancia porque reserva o tiene en su reserva el arte funerario y testimonios históricos para la ciudad indiscutible. Además que tiene para él o dentro de su formación, tiene capillas y rejas externas que datan del siglo XVIII, un estilo neogótico, que además han sido remodelados y que sus rejas, por ejemplo, pertenecieron a la antigua Plaza Bolívar, que fueron colocadas al frente en el cementerio y que sus fachadas se reconocen del año 1895. Todo lo que le había comentado anteriormente de que Barquisimeto tiene un estilo ecléctico, en este caso de sus arquitecturas o de sus estilos urbanísticos, aquí podemos destacar que las rejas fueron traídas desde aquel entonces en su formación como Plaza Mayor, tienen rejas traídas del continente americano. Y esto lo que da esa incidencia de hechos bastante particulares en cuanto a la historia. Y es aquí donde vamos a adentrar en este proyecto. Esto es un proyecto pensado desde la museología y la museografía. Como estábamos hablando de todo el proceso que lleva una exposición, bueno, aquí lo hemos considerado como una exposición mayor, vamos a decirlo así, y que luego surgirán con tanto tiempo de proyecto una cantidad de exposiciones, pero que la metodología seguirá siendo la misma. ¿Qué tiene el plan museológico? Tiene un tema, y en este caso de este proyecto es un tema en general, porque luego iremos a lo específico. El tema en general sería el conjunto urbano Camposanto Bellavista. Y el subtema, bueno, le hemos dado el concepto de un grito al cielo por los bienes muebles de valor patrimonial. ¿Qué tiene este subtema? Tiene una colección museable. Yo no voy a mostrar una cantidad de deudos, obviamente ni siquiera los puedo profanar, a pesar de que este espacio ha sido continuamente profanado, así como el cementerio de los cementerios de Latinoamérica. ¿Qué tienen estos cementerios? En lo particular, Latinoamérica tiene colecciones museables, es decir, que tiene bienes muebles patrimoniales de gran valor cultural. Tiene una antigüedad cronológica porque tiene una data, estas esculturas tienen datas, que es el escultor, un personaje emblemático que sería el fiel difunto. Datos del bien mueble, tipología escultórica funeraria, la época que se dio y la descripción. Su uso original, obviamente es un uso actual. Hay que
enaltecer su ubicación, el croquis del conjunto urbano, es decir, del cementerio, y la ubicación por cada escultura funeraria. El estado de conservación, se hace un estudio exhaustivo de cada escultura, que la veremos como material expositivo, de cada escultura, para que se pueda establecer cuál es su nivel, bueno, regular o malo, del deterioro de estas esculturas, porque ya sabemos que las medidas del bien cultural, cuando está expuesto, cuando está en espacios abiertos, no es lo mismo que sus medidas de conservación y de preservación y conservación a espacios que están abiertos y que por supuesto no tienen un profesional museístico allí haciendo la labor continuamente. Luego tenemos una identificación gráfica, que son los cortes o las vistas fotográficas de las esculturas, jugando también un poco con la fotografía artística y documental. Tenemos que destacar dentro de este subtema la valoración, y esto va a ocurrir con cada escultura. Destacar por qué tiene valor histórico, valor artístico, cuál es su valor cultural, cuál es su valor contextual. Y si tiene intervenciones, se indican los distintos tipos de intervenciones que ha sufrido el mueble, si están mutilados, si están profanados, porque bueno, sabemos que hay un registro originario, o muchas veces los cementerios tienen un registro originario cuando tienen esculturas funerarias, cuando fueron traídas, entonces hay que compararlas con estas intervenciones que se le han hecho en la contemporaneidad, y si es que existen, ¿ok? Luego que tenemos todos estos elementos de identificación patrimonial de esta colección, que son netamente documentales, o sea, descriptivas, porque si no, no vamos a conocer la pieza expositiva o el objeto de expositivo. Y luego tenemos el tipo de exposición. Bueno, yo tengo la exposición Un grito al cielo, pero ¿qué tipo de exposición va a tener este grito al cielo? El tipo de exposición según el carácter cronológico, donde se toma como referencia una época o momento determinado de su tiempo u ordenamiento secuencial. Hay una variedad de tipos de exposiciones, temporales, permanentes, cronológicas, de temáticas, alternativas, de incidencia en cuanto al público, el tipo de público, que si son de alcance geográfico, pero en este caso en particular estamos eligiendo que el tipo de exposición es cronológica, lo va a marcar su hecho histórico, en tal caso el bien mueble. Luego pasamos a definir cuál va a ser nuestro material expositivo, cuál va a ser nuestros objetos de exposición. En este caso serían los bienes muebles funerarios, y destacamos columnas, bustos, sedentes, grupos, relieves, obeliscos, pedestres y ecuestres. ¿Por qué? Porque son esculturas funerarias. Si fueran pictóricas, obviamente se le debería su género artístico, dependiendo del tipo de técnica. Por otro lado, esto también lo podemos hacer, ejemplo, que también he tenido la posibilidad de hacer este proyecto, en los bienes inmuebles del centro histórico. El material expositivo aquí cambia, serían los bienes inmuebles. Tenemos arquitectura civil, arquitectura religiosa, espacios públicos, entonces todo va a cambiar dependiendo de nosotros, por supuesto, del proyecto, donde está contextualizado y con qué material expositivo, es decir, la colección o los objetos de colección, vamos a manipular. Entonces, bueno, este es el arte funerario, este es el croquis que tenemos acá del cementerio, esto es el espacio expositivo con que contamos, ¿ok? Las personas se van a dispersar por este espacio y no por otro. Y estos son las diferentes identificaciones de las esculturas funerarias. Entonces comenzamos a conocerlas, porque hay que tratar de hacer un registro previo antes de la exposición, por supuesto. Tenemos los obeliscos, en este caso tenemos a don Bernabé Planas, el primer gobernador de la provincia de Barquisimeto. Por otro lado tenemos las columnas, el general Juan Francisco Rivas de 1900, el recuerdo de sus familiares. El sedente del general Agustín Alvarado, 1929, el recuerdo de sus familiares. Y acá vamos a hacer un comentario bastante emotivo. Esta escultura es única en el cementerio Bellavista, y además representa la iconocidad mariana de Barquisimeto o el Estado Lara. Entonces, bueno, hace como una réplica de nuestra patrona, la Divina Pastora, y que bueno, está hecha con otros detalles, con una exposición en cuanto a su composición
matérica totalmente distinta a la original que está en el templo de Santa Rosa. Por otro lado tenemos ecuestres, el panteón familiar del farol Richard, tenemos el pedestre, hermanos Gómez, Rafaelito y Hermógenes Gómez, perdón, que es pedestre. Tenemos los grupos, que es familia Álamo de Dávila, Antonio Álamo y ministro de gobierno de Juan Vicente Gómez. Tenemos el relieve de la familia Jiménez Landines, recuerdos de sus familiares. Tenemos los bustos de Adelaida Fortul Gil, madre de José Gil Fortul. Entonces, bueno, ya conocemos todo el objeto, por lo menos estas que son más importantes de este material de colección museable. ¿Qué hacemos también en este plan museológico? Definir cuáles van a ser nuestros apoyos. En este caso, apoyos serían planos de ubicación, porque necesitamos saber con tanto espacio que contamos qué espacios van a estar definidos para hacer recorridos. Catalogación de la colección, hacer imágenes fotográficas, pero disponerlos en paneles informativos, porque recuerden que esto o que toda exposición tiene una apertura, pero sencillamente necesitamos de apoyos, ¿ok? De apoyos informativos y comunicativos que estarán de manera permanente en el sitio musealizado y que no va a contar con una guía, por ejemplo, de manera constante. Y que las personas también no se sientan como limitadas a recorrerlo de acuerdo a su interés. Tenemos también en este plan museológico definir nuestros planes. En este caso, planes operativos, el plan estratégico y el plan de gestión. El plan operativo es una organización informativa de los bienes culturales, muebles musealizados, bajo los lineamientos de la museología y la museografía, de la documentación y la puesta en escena, que ya ellos están hechos por sí. Pero ¿cómo vamos a mostrarlo? Y al mostrarlo es también saber hacia dónde nos vamos a dirigir, hasta cuántos kilómetros o cuánta distancia tenemos que recorrer para llegar a la pieza de exposición o el objeto de exposición. El plan estratégico presenta el material expositivo a través de la organización de exposiciones y recursos museográficos, además de canales o medios de acceso para los visitantes y espectadores, tanto in situ como de manera, vamos a decirlo, offline. ¿Por qué? Porque este material expositivo, si hablamos de difusión y promoción cultural, tenemos que abarcarlo en todas las áreas para que sea visible y sea accesible. Y por último tenemos el plan de gestión, que son los vínculos con los planes y programas de acción de emprendimiento de diferentes líneas e instituciones, haciendo un punto focal la participación y activación de diferentes instituciones a través del Museo Barquisimeto y demás instituciones como funciones expositivas, y de esta manera se puede acceder a rutas personalizadas, eventos culturales, entre otros, conexo a la dinámica de la ciudad, en planes sociales y culturales. Entonces, ¿qué hemos hecho en este plan museológico con estos planes? Hemos hecho encuentros educativos. En este caso, desde Barquisimeto 2.0 hemos invitado, y también como docente, hemos invitado a los estudiantes a acercarse y a descubrir la historia del arte a través de estos bienes muebles musealizados del cementerio. Además, no solamente ha quedado allí, sí pasamos a por lo menos un acercamiento de cómo va a ser este plan museográfico cuando se musealice en su totalidad. Por una parte, debemos definir en nuestro plan museográfico los contenidos, en este caso el discurso. El tipo de discurso se definirá en función a los bienes muebles junto al valor patrimonial y los aspectos que se pretenden destacar en el conjunto urbano del cementerio Bellavista. ¿Cuál va a ser lo importante en este caso de esta exposición particular? La noción histórica, lo más tradicional, la estructura de la información, cómo va a ser de manera cronológica y espacial, como otro tipo de discurso, de información, anécdotas, dioramas que estén presentes, ilustraciones que se puedan hacer dentro o durante la exposición. Entonces, esto nos va a involucrar a todos en el discurso, y el discurso siempre va a ser el mismo, tratar de la valoración patrimonial de los bienes muebles. Luego, tenemos que definir qué recursos museográficos se pueden condicionar a este tipo de espacios. Recuerden que estamos en un espacio abierto, ¿ok? Las musealizaciones en espacios cerrados son otros mobiliarios que podamos diseñar, pero abierto contamos con otras limitantes o por lo menos con otras variables. El condicionamiento climático, que bueno, si no está resguardado con una seguridad, pueden llevárselo, pueden hurtarlo, pueden vandalizarlo. Entonces, hay que saber pensar bien estos proyectos. Como hay otros proyectos, por ejemplo, que se han proyectado a la musealización, galerías en metros, por ejemplo, o se han puesto en una serie de exposición de un museo, se ha llevado a un parque o a una plazoleta o una plaza en particular
para que sea vista desde otro punto de vista. Entonces, recuerden saber diagnosticar y anotar en sus diagnósticos de proyecto que contamos con estas variables de condicionamiento público, vamos a decirlo así. Que bueno, hay una persona que puede gustarle, no puede gustarle, se puede disgustar, pueden hacer desuso público del bien mueble que está allí. Estamos contando con una serie de suciedad que en los planes de conservación y restauración hay que destacarlos para poder darle garantía a esa exposición con el mayor éxito. Aquí en estos recursos museográficos se plantearon paneles y cartelas, que son dispositivos para la contextualización del texto. Aquí debemos considerar la distribución de la información, qué tanta información va a estar impresa, el tamaño, la tipografía, los colores, el contexto y la visibilidad de la información, que es muy importante. Recuerden que estamos manejando una diversidad de público, no solamente es el público por lo menos de edad de 20 a 40 años, no, también podemos tener tercera edad, como podemos tener el público infantil. Entonces, toda esta información tiene que ser leíble y legible para todos. Luego estaremos contando con imágenes, la utilización de imágenes que son algo muy esencial porque nosotros somos visuales, y va a mejorar esta interpretación de la información porque, bueno, nos cautiva la fotografía, nos cautiva esta parte gráfica de las ilustraciones y hay que saber jugar con ello. Luego implementaremos uno de los otros recursos museográficos contemporáneos, que es el código QR. Para el proceso de musealización, esto constituye un elemento de interpretación patrimonial adecuado a los conocimientos, al entretenimiento, a la emoción. Recuerda que estamos diseñando con emociones, de los valores patrimoniales, porque bueno, todo el mundo tiene un smartphone o un teléfono inteligente. Entonces, bueno, queremos siempre estar a la vanguardia, y estar a la vanguardia, bueno, es esta emotividad y este consumo a la cultura. Y hacer el implemento de este recurso en particular, como el código QR, como la sincronía de la información o el tráfico de la información de las redes sociales en el momento de la exposición y luego de la exposición, es importante porque las personas se sienten útiles en cuanto a la construcción de su propio conocimiento. Entonces, bueno, hay que prevalecer estas estrategias sociales que se han diseñado con ese propósito, saber involucrar el tráfico de la información. Por otro lado, se ha diseñado porque no lo tiene, o por lo menos no lo tienen las mismas condiciones de preservación y conservación para la época, se diseñaron una señalización direccional turística para que las personas identifiquen. Recuerden que lo mencionamos, el primer paso es identificar, saber dónde estamos y qué historia tiene ese lugar donde estamos in situ. Entonces hay que hacer una señalización. Luego, estos son las partes de los paneles y cartelas, que es el atril informativo o la mesa de interpretación informativa. Si se dan cuenta, son sencillos, pero que van a tener toda la información de cada bien mueble musealizado. Entonces, trabajar en cuanto al plan museográfico es adaptar todo lo que hemos diseñado a esta realidad. Si se dan cuenta, aquí está la ficha de identificación del sitio o del conjunto urbano, obviamente respondiendo a una política pública, porque eso es una señalización urbana con lineamientos específicos que se rige de la ley municipal, pero hay que renovarlo cuando es un bien cultural. Al igual que las fichas de identificación de los bienes inmuebles, bueno, ya no existen. Esto fue una fotografía bastante antigua, ya no existen. Entonces, bueno, tenemos estas variables que hay que reconstruirlas para poder reconocernos en este espacio. También esta encuesta arriba nos encontramos con esto les va a suceder en los proyectos culturales, que bueno, hay personas que están haciendo uso inadecuado del patrimonio por su desconocimiento, porque bueno, a lo mejor sí tienen conocimiento, pero tampoco quieren que ellos existan. Hay muchas razones bastante particulares y hay que hacer un estudio sociológico, además, y antropológico de lo que está sucediendo con estos espacios como otros bienes culturales. Y a la museografía, en este caso en particular, esta era el bien mueble, y bueno, con el tiempo, el año pasado, fue desmantelada en su totalidad. La encontramos ciertas piezas, pero ya no están las originales. ¿Qué hacemos en el plan museográfico cuando el bien inmueble era muy importante, ya fue documentado, ya fue inventariado, y por supuesto, un ejemplo, atril informativo? ¿Qué hacemos cuando la pieza desaparece? Hay que hacer lineamientos de estrategia, hay que inventarse. Y aquí es donde jugamos con la resiliencia. ¿Cómo hago para que las personas se puedan imaginar y puedan disfrutar de la pieza que fue llevada en su totalidad? Jugamos con el imaginario colectivo,
por lo menos se han propuesto que obviamente jugar con el registro ya previo de la obra y utilizarla, y que bueno, el guía turístico o el guía patrimonial pueda explicar muchos de estos procesos y de estos hechos que han sucedido con los años en el cementerio Bellavista, para que las personas puedan entender todo lo que está sucediendo allí, y que obviamente no podemos reponerlas en su totalidad, porque bueno, ya estos son bienes muebles del siglo XIX, muchos del siglo XVII también, y que ya estas piezas son irreproducibles, y que tampoco es la idea. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No le podemos, bueno, la idea es mostrar también esto, porque esto forma parte de la realidad, pero también es ser consciente del impacto visual y las partes de las sensaciones y emotividades. Entonces jugamos con esos dos papeles psicológicos, vamos a decirlo así, de que queremos mostrar, pero se va a ver mal la imagen del cementerio, que ya de por sí sola se vende sola, y queremos cambiarla para que las personas se puedan acercar y dar la premura de la perdurabilidad del patrimonio. Entonces, bueno, hemos considerado varias estrategias. Una de ellas es dejarla tal cual está la pieza, porque ya solamente quedó la parte del pedestal, y colocarle los diferentes dispositivos museográficos, como también podemos hacer, queremos hacer como una especie de réplica de acrílico, solamente los contornos de la figura, para que, bueno, corresponda a la parte ya de la imagen más compleja en cuanto a la fotografía. Pero bueno, hay muchas estrategias, para hasta los momentos no se ha definido cuál sería la más adecuada. Luego también de este plan museográfico tenemos la planificación del espacio expositivo, la iluminación, que a pesar que muchos me puedan decir, bueno, pero es que es lógica porque tienes iluminación natural, pero es un estudio. Recuerden que todo esto es un proyecto y necesitamos la seriedad que caracteriza. Entonces contamos con luz solar, que es maravilloso, pero también tenemos que hay otra contraparte, que mucho calor, que bueno, esto va a perjudicar también el recorrido si duramos tanto tiempo. Es dar también comodidad a nuestros visitantes, como todo el personal que esté involucrado en esta exposición. Entonces, bueno, saber a la incidencia solar hasta qué punto podemos exponernos, que las visitas sean concretas, que la duración sea un poco, no que no pase hasta las horas del mediodía, por ejemplo, porque la intensificación de la temperatura en Barquisimeto en particular es alta. Entonces, saber jugar con estos elementos muy característicos de la iluminación y del ambiente como tal. Estaremos hablando de circuitos, ya no estaríamos hablando de recorridos como una sala de exposición, que siempre son como propuestas a cómo lo debemos recorrer. Obviamente en una sala expositiva es más cómodo diseñarlo, pero en espacios abiertos es un poco más complicado. Recuerden que vamos a trabajar con grupos de personas, y que la idea es que se haya una continuidad de la información, que si es una actividad un poco más alineada al gusto del visitante, bueno, saber que estos recorridos y estos circuitos son variantes, y tener a la alerta la seguridad y, por supuesto, la responsabilidad de cada visitante en lo que pueda suceder en estos espacios culturales. Tenemos los servicios a los visitantes, la señalización, que es sumamente importante, asimismo a la conciencia y prevención del distanciamiento del COVID-19, con lineamientos de distanciamiento de la obra escultórica. A pesar de que estemos en espacios abiertos, hay que regirnos por normativas de cementerios municipales, por ejemplo. Y la accesibilidad son indicaciones de acceso a espacios urbanos, el Camino de las Flores, por ejemplo, el mercado, el terminal, la atención al público por cualquier situación que pueda alterar la visita o la exposición, así tal cual son las medidas de seguridad y prevención dentro de los museos. Así tenemos que imaginárnoslos. Entonces, este proyecto que ha hecho en cuanto a esta musealización, para poder cerrar y continuar con nuestra sesión, ha hecho acercamientos, y esta es una de las cosas que nos ha costado y cuesta mucho en los proyectos de investigación, ya ir a la puesta en escena para que las personas se puedan apropiar y que puedan ser rentables estos proyectos. ¿Qué hacemos? Hemos enmarcado la museología interactiva, donde podemos interactuar con diferentes temáticas en cuanto a nuestras tradiciones. Hemos caído en la museología integral, integrar los conocimientos y otras disciplinas de las artes a este gran espacio de las bellas artes, la museología crítica y participativa con los jóvenes que han hecho vida universitaria, académica y por supuesto profesional en estos espacios a través de sus proyectos investigativos y artísticos. Además, tenemos por otro lado que ellos también
se fortalecieron con estrategias de otras dimensiones, no solamente de los registros bidimensionales, sino propuestas llevadas a la virtualización y a la digitalización para que las personas puedan acceder a este cementerio y que posiblemente estas museologías que están enmarcadas al entendimiento, pues tenga otro tipo de propuestas y puestas en valor para el reconocimiento del espacio cultural en sí. ¿Qué hacemos entonces? No solamente estos proyectos culturales han estado propuestos en la contemporaneidad, pues por supuesto la cuestión es garantizar la democratización, que es el acceso a la cultura como factor que contribuye el avance social y la elaboración del nivel de la libertad y la igualdad. La rentabilización, procurar rentabilizar el patrimonio cultural de esa comunidad y por último la educación de los diversos sectores sociales y edades en el conocimiento y la estima de una institución que parte esencial de la identidad común. Y por supuesto y no menos importante, la difusión del patrimonio es conseguir que sea estimado por la sociedad actual y que se constituya en un hilo reconocible dentro de su existencia cotidiana. ¿Para qué hacer estos proyectos o cómo hemos visualizado otro tipo de proyectos? Por lo menos hemos disfrutado a través de la digitalización y que se ha afianzado en este mundo del distanciamiento social de este COVID-19, hemos disfrutado de otro tipo de proyectos culturales, de un sistema de catalogación, por ejemplo. Este sistema de catalogación puede decirse que es la primera aplicación que surgió de las nuevas tecnologías al mundo del patrimonio cultural, de uso extendido a las instituciones propietarias o gestores de patrimonio. En la actualidad está sufriendo una transformación necesaria por el incremento de comunicación hacia el exterior. Tenemos iniciativas de protección de bienes haciendo uso de identificadores electrónicos y de las descripciones usadas en los sistemas de catalogación estandarizados, que en la actualidad se usan las tecnologías digitales para luchar contra el crimen relacionado contra el robo de obras de arte y su falsificación. Tenemos por otro lado el disfrute para hacer como un compendio de equilibrio del acceso al museo o las actividades de museo y el patrimonio cultural, los blogs. Sirven de medios de comunicación fresco entre el informador y el público objetivo, a pesar de que la intención original de los blogs era la de establecer una comunicación personal entre individuos. Tenemos la reconstrucción digital, alcance hasta de aplicaciones digitales que se han propuesto para nuestros smartphones. Tenemos la reconstrucción digital, que las últimas técnicas de geolocalización y representación 3D han permitido realizar reconstrucciones digitales de objetos perdidos o altamente deteriorados con respecto al patrimonio. Tenemos la activación cultural por medio de portales temáticos. Junto al paradigma tradicional de portal informativo, comienzan a aparecer este tipo de portales que siguen estructuras basadas en la activación social por parte del propio público, no de la institución gestora, y que además sigue parámetros de lo que se ha venido desarrollando la web 2.0. Y por último y no menos importante, la activación académica, debido a la necesidad imperiosa de generar y preparar una red de futuros profesionales del patrimonio cultural y conocedores de las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías. Han aparecido tímidamente las primeras propuestas de ofrecer en diversos niveles maestrías, grados o títulos de expertos que ustedes acá están apostando por esta formación y activación académica desde lo patrimonial y desde lo museístico. Entonces, es entender en esta sesión que la musealización, en conjunto con la museología, por supuesto, es un conjunto de prácticas que van a articular las ideas de memoria, las ideas de patrimonio y de cultura viva a lo largo del tiempo, combinando pasado, presente y futuro. Están a favor de determinados valores, por supuesto, entre los cuales podemos destacar la dignidad social, la cohesión social y el respeto por las diferencias, a la par de la museología de combate, porque estimula el combate de las ideas colonialistas, las prácticas machistas, las homofóbicas, las xenofóbicas y preconceptos, respetando todas las diferencias. Pero no solo es un combate y denuncia, sino que también anuncia nuevas posibilidades de transformación y cambio social. Por supuesto, esta es la finalidad de todo este convenio de trabajos, de todas estas iniciativas y hasta emprendimientos culturales en pro al patrimonio cultural y en pro a enaltecer al museo desde su conexión cultural. Pues aquí nos despedimos de esta sesión 3 de este curso maravilloso de Museo y Patrimonio del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración,
por supuesto, invitándolos no solamente a disfrutar de estas sesiones, del material bibliográfico, de la participación en la plataforma, sino a continuar con nosotros en estos cursos de ABC de Buen Fin 2020 y, por supuesto, de un próximo encuentro en el 2021. Un abrazo y un saludo desde Venezuela, agradecida enormemente por conectarse con nuestro instituto, conectarse con Venezuela a través del patrimonio cultural y sus museos. Un abrazo y un saludo fraterno.